Hola, estamos en la clase 11, la tabla periódica actual. Es una continuidad o simplemente para reforzar los contenidos que vimos en la clase 10. ¿Sí? Noción de tabla periódica. ¿Sí? En el primer punto nos pide investigar. ¿Sí? Eso lo van a buscar en internet o en algún libro que tienen en la biblioteca virtual relacionada con físico-química o química, ¿sí? O si no, en los libros de ciencias naturales. En el primer punto, lo que tienen que investigar es muy sencillo. ¿A qué se denomina átomo? ¿Sí? Todo relacionado con lo que es la tabla periódica y los elementos que la componen. ¿A qué se denomina grupo? Que es lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿A qué se denomina periodo? ¿Sí? Siempre responden de manera breve, sin extenderse demasiado y respondiendo puntualmente lo que se pregunta. ¿Sí? Nombrar las partículas subatómicas, ¿sí? Que obviamente va a estar respondido en las 5, en las 6 y en las 7. ¿Sí? ¿Cuáles son esas partículas? Es por eso que se le pide detallar en el punto número 5 qué son los neutrones, qué son los protones y qué son los electrones. ¿Sí? De manera muy sencilla y breve responden la parte 1. En la parte número 2, ¿sí? Es lo que estuvimos realizando en el trabajo anterior. Simplemente se le pide en la tabla periódica, ¿sí? Que recuerden que junto con el trabajo siempre les envío la tabla periódica que pueden utilizar, o pueden utilizar una que tengan ustedes, ¿sí? En casa, que a veces siempre hay alguno en la familia, ¿sí? O alguien que ya la haya utilizado con anterioridad. Si no tienen, ¿sí? Pueden utilizar la que les envié o les adjunto en cada trabajo práctico, ¿sí? Acá van a ver detallados los elementos de la tabla periódica y sus respectivos símbolos, ¿sí? En la parte 2, ¿sí? Tienen que buscar el símbolo del oro, polonio, yodo, argón, flúor, estaño y magnesio, ¿sí? Fácil. En la parte número 3, ¿sí? Completar con grupo y periodo, ¿sí? Los mismos elementos que se les pidió el símbolo anteriormente, ¿sí? Oro, polonio, yodo, argón, flúor, estaño y magnesio, ¿sí? Si no recordamos, por ejemplo, el símbolo, ¿sí? Brevemente les voy a explicar lo que es el símbolo. Buscan el elemento oro, ¿sí? ¿Sí? Y lo van a identificar con el símbolo, ¿sí? Del elemento, ¿sí? Que es la letra A y la U minúscula, ¿sí? Recuerden siempre la segunda letra con minúscula, ¿sí? Y la primera letra con mayúscula. Ese sería el símbolo. Simplemente deberían completar, ¿sí? Donde dice oro, símbolo, colocan AU, ¿sí? En el polonio, ¿sí? Buscan el elemento polonio, ¿sí? Van a ver ahí el elemento número 84, polonio, y el símbolo va a ser PO, ¿sí? Lo colocan en el cuadrito, ¿sí? Y de esta manera van completando toda la grilla, punto 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Para buscar el grupo y el periodo, ¿sí? De manera sencilla y como lo hicimos en el trabajo anterior, ¿sí? Tenemos que buscar el grupo y el periodo del oro. Por ejemplo, nos paramos en el oro. Recordemos que el símbolo era AU, ¿sí? Y que los grupos van desde el grupo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el grupo número 18, ¿sí? Estos grupos son las columnas, ¿sí? Que vemos. Los elementos que están en esa columna, ¿sí? Corresponden a ese grupo, ¿sí?
si miramos de manera precisa, vamos a ver que el elemento oro, ¿sí?, va a estar en la columna número 11, o sea que va a estar en el grupo número 11, ¿sí? Y si miramos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ver que el elemento oro está en la fila, ¿sí?, número 6. Todos estos elementos están en la fila número 6 o en el periodo 6, ¿sí? Entonces, para este punto tenemos que poner simplemente que el oro se encuentra en el grupo 11, periodo 6, ¿sí? Y de esta manera completan el trabajito que tenemos acá. Grupo 11, periodo número 6, ¿sí? Lo mismo hacen con el polonio y el resto, ¿sí? Un ejemplo más, vamos al polonio, ¿sí?, en nuestra tabla periódica, ¿sí?, o en la que ustedes tengan ahí, y van a ver que el polonio, ¿sí?, se va a encontrar en la columna número 16, es decir, en el grupo número 16, y si miro hacia la izquierda, ¿sí?, va a estar en la misma fila que el oro, es decir, en la fila número 6 en el periodo número 6, ¿sí? O sea que el polonio va a estar en el grupo 16, periodo 6. Y completan el cuadrito. Grupo 16, periodo 6, ¿sí? Y así con el resto de los elementos. Elemento 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a la parte número 4 del trabajo, completar utilizando la tabla periódica, ¿sí? Es muy fácil, es lo que estuvimos haciendo también en el cuadro de la clase 10, ¿sí? Y el primer elemento que me pide para completar, utilizando la tabla periódica, es el carbono. Me pide grupo, periodo, número atómico Z y masa atómica A, ¿sí? Recuerden que si tengo dudas para identificar el grupo, la masa atómica y el número atómico, siempre en la tabla periódica me aparece un elemento modelo, ¿sí?, con las características, ¿sí?, y lo que representa cada parte de ese recuadro y esos números que tenemos ahí, ¿sí?, con las referencias, ¿sí?, dónde está el número atómico, cuál es el símbolo, cuál es el peso atómico, la masa atómica, el nombre, ¿sí?, y otras características que todavía no estamos utilizando, ¿sí? Pero vamos al carbono, ¿sí?, y van a ver que el carbono, ¿sí?, se encuentra en la columna número 14, es decir, grupo número 14, ¿sí? Y si miran qué fila está, van a ver que está en la fila número 2, periodo 2. Esos son los primeros dos datos que nos pide el trabajo. Carbono, grupo, periodo. Después nos pide el número atómico y la masa atómica. Para averiguar el número atómico, ¿sí?, primero completamos grupo y periodo del carbono, ¿sí? Grupo 14, periodo 2. ¿Sí? Grupo 14, periodo 2. Y vamos al número atómico y masa atómica, ¿sí? Número atómico, si no se acuerdan, como les dije anteriormente, van, ¿sí?, a lo que nos dan de modelo a nuestra tabla periódica que utilizamos, y van a ver que el número atómico del carbono, ¿sí?, es el número de orden en el que se encuentra el carbono en la tabla periódica. El boro se encuentra en el 5, el carbono en el 6, nitrógeno en el 7 y así sucesivamente hasta llegar a los 118 elementos que tenemos en esta tabla periódica. Entonces, el número atómico es el número de orden del carbono, ¿sí?, es el 6, ¿sí?, número atómico 6 o Z6, ¿sí? Ese es el elemento con el que vamos a completar nuestra grilla. Y la masa atómica es el número con decimales que se encuentra al lado. Recuerden que vamos a utilizar el número entero, ¿sí?,
o el aproximado. Si dice 12,011, voy a utilizar el número 12, ¿sí? Porque después de la coma tengo un 0, ¿sí? O sea que el número más próximo sería el 12, ¿sí? Si después de la coma tengo un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, ¿sí? Ya voy a utilizar el elemento que sigue o el número que sigue y voy a colocar de masa atómica el 13. En cambio, si tengo después de la coma un 4, un 3, un 2 o un 0, como en este caso, voy a dejar el entero tal cual como está, que en este caso es 12. ¿Sí? Entonces, para el carbono, número atómico 6, masa atómica 12 y completo, ¿sí?, la grilla que tengo o el recuadro. Número atómico 6, masa atómica 12. ¿Sí? Y nos quedaría el primer recuadro de esta manera. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más y después el resto lo resuelven por su cuenta. El otro elemento que tenemos para poder realizar es el berilio, ¿sí? Voy a la tabla periódica y tengo que averiguar grupo, periodo, número atómico y masa atómica del berilio, ¿sí? Van a ver que el berilio, ¿sí?, se encuentra acá. Van a ver que se encuentra en la columna número 2, grupo 2, y en la fila número 2, periodo 2, ¿sí? Con esos datos completo la tabla. Grupo 2, periodo 2. Y ahora voy a resolver lo que es el número atómico y la masa atómica para este elemento, ¿sí? Vamos al berilio. Número atómico es el número de orden, ¿sí?, de este elemento. A ver si me enfoca bien la cámara. ¿Sí? Pues ahí me toma. Bueno, si lo podemos lograr. Ahí enfoca bien. Bien. Bueno, berilio. ¿Sí? No quiero enfocar bien la cámara. Pero bueno, va a estar en el número de orden 4. O sea que el número atómico, o Z, va a ser 4. ¿Sí? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Y van a ver que la masa atómica es 9,0122. Después de la coma tengo un 0, o sea que tengo que utilizar el entero tal cual como está. No voy a pasar a 10 porque el número más próximo es 9. En cambio, si después de la coma hubiera tenido un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, si hubiese utilizado, tendría que haber utilizado el número 10. Bien, entonces sabiendo estos datos, voy a colocar en el berilio número atómico 4, masa atómica 9. ¿Sí? Muy bien. Sabiendo esto, voy a terminar el recuadro, ¿sí?, con el nitrógeno, ¿sí?, y los elementos que tengo después, ¿sí?, para poder completar todos los datos, ¿sí? Recuerden que cuando tengo 18 y 2, debo buscar esos números en la tabla periódica, ¿sí? Voy al grupo número 18 y periodo 2, ¿sí?, y con eso voy a saber de qué elemento se trata, ¿sí? Grupo 18, periodo 2, y voy a saber que estoy hablando del neón y completo así el cuadro, ¿sí? En el caso, ¿sí?, de cuando me da el número atómico, en este caso 24, voy al número de orden 24 en la tabla periódica, ¿sí?,
y voy a ver que el número 24, el número de orden 24 o el número atómico es el cromo. Y con este dato, ¿sí?, pongo cromo, ¿sí?, en el 6 y completo los recuadros tal cual como lo hice anteriormente, ¿sí?, utilizando la tabla periódica. Bueno, de esta manera completan todo el trabajito práctico. Saben que si hay dudas, ¿sí?, me envían algún mensaje privado y se lo vuelvo a explicar de manera diferente para que puedan ir resolviendo este trabajito que es muy sencillo, ¿sí? La fecha de entrega de este trabajo era hoy, pero va a pasar para el día martes, ¿sí?, porque hubo pocas entregas y considero que por ahí algunos todavía les quitó este tema.